Hola queridos hermanos, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Qué bueno nuevamente poder comunicarnos a través de este medio y compartirles el mensaje de Dios. Esta es la segunda parte del comentario que estamos haciendo al libro El mensaje de los tres ángeles. Este primer capítulo está titulado El contexto y la relevancia del mensaje de los tres ángeles. Continuamos en la página 26. Primer párrafo. Estudiarlos en contexto con Daniel y Apocalipsis. Los que toman a la ligera el mensaje del tercer ángel lo hacen porque saben poco de Daniel o Apocalipsis. No han leído con la determinación de descubrir el significado por medio de la oración, el estudio y el ayuno. Si hubieran tenido la experiencia de Daniel o de Juan, sabrían que el mensaje del tercer ángel avanzará hasta llegar a una perfecta victoria. Los que proclaman ese mensaje, porque lo ven y lo creen, entenderán que en él se abarcan muchas cosas. La Biblia representa al tercer ángel volando por el cielo, con un estandarte en el que está escrito: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Fin de la cita. Comenzamos analizando aquí la importancia de estudiar este mensaje de los tres ángeles en contexto con Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que, al entenderlos, también vamos a entender que ahí está el Evangelio, ahí están las buenas nuevas, y ese es el llamado del Señor para el pueblo que se prepara para su encuentro. Así lo presenta la palabra de Dios. Párrafo 2. Estudiarlos en conexión con Apocalipsis 13. En conexión con este pasaje, Apocalipsis 13, 4, 8, 11 al 18, el pueblo de Dios debiera estudiar detenidamente todo el capítulo 14 de Apocalipsis. Los versículos 9 al 11 traen a la vista el mensaje especial de advertencia de no adorar a la bestia y su imagen y de no recibir su marca en la frente o en la mano. Esta advertencia ha de ser dada al mundo por quienes fueron mencionados en el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fin de la cita. ¿Notan, mis hermanos y amigos, la importancia de este mensaje? El mensaje del tercer ángel habla de no recibir la marca de la bestia, porque quienes reciban la marca de la bestia también recibirán las plagas descritas en el Apocalipsis. Así que estudiarlos en ese contexto, en una conexión perfecta, Daniel y Apocalipsis nos ayudan a comprender este mensaje para nuestro tiempo. Y otro punto, los ángeles que llevan estos mensajes somos nosotros. Representamos al mensajero, el mensajero que debe impartir la amonestación. Tercer párrafo. La mayoría de los creyentes no lo comprenden cabalmente. Por la luz que Dios me ha dado, puedo decir que ni la mitad de los que profesan creer en la verdad presente comprenden cabalmente el mensaje del tercer ángel. Muchos creen en la verdad porque han escuchado que la predicaba alguien en quien tenían confianza. Cuando nuestro pueblo examine la palabra de Dios por sí mismo, oiremos menos murmuraciones de las que oímos hoy. Necesitamos aquella fe que nos llevará a estudiar la Biblia por nosotros mismos y a confiar en la palabra de Dios. Hay tan solo unos pocos, incluso entre quienes dicen creerlo, que comprenden el mensaje del tercer ángel. Y sin embargo, este es el mensaje para este tiempo. Es la verdad presente, pero cuán pocos toman este mensaje en su verdadera orientación y se lo presentan a la gente en toda su fuerza. Muchos lo presentan con muy poco poder. Hay una gran obra que debe hacerse en nuestros días, y apenas estamos captando lo que el Señor desea realizar en favor de su pueblo. Hablamos del mensaje del primer ángel y también del segundo, y pensamos que comprendemos algo del mensaje del tercer ángel.
Pero no deberíamos estar satisfechos con nuestro conocimiento actual. Nuestras peticiones mezcladas con fe y arrepentimiento deberían ascender a Dios para que nos permita comprender los misterios que Él está deseoso de dar a conocer a sus santos. Fin de la cita. Hermanos queridos, es triste y reconocerlo nos llena de mucha tristeza que no todos comprenden cabalmente el mensaje de los tres ángeles. Fíjense lo que dice acá la Escritura, ni la mitad. Y los que comprenden, lo comprenden muchos de ellos parcialmente. ¿Qué debemos hacer? Orar, estudiar, investigar con sinceridad. Dios nos dará la orientación. Sobre todo que conocemos que el primer ángel tiene un mensaje de adoración, de volvernos a Dios, de reconocerlo como el Creador, y del juicio que ha comenzado. El segundo habla de Babilonia y su caída, de los que reciben sus falsas doctrinas en esta Babilonia que solo trae confusión. Pero, ¿y el tercero? Comprendemos la sentencia del tercer mensaje de Apocalipsis 14. Que Dios nos ayude para que en nosotros haya sinceridad al comprender estos puntos tan importantes en el plan de salvación. Párrafo 4. Conocer las razones de nuestra fe. Se debe instruir sólidamente a los creyentes sobre las razones de nuestra fe. Se les debe educar en forma mucho más amplia en las doctrinas de la Biblia, y especialmente en las lecciones prácticas que Jesús le dio a sus discípulos. Debe impresionarse a los creyentes con su gran necesidad de conocer la Biblia. Hay que realizar un esfuerzo diligente para afirmar los sólidos argumentos de la verdad en la mente de todos, porque todos serán probados y los que están arraigados y fundados en la obra de Dios serán inconmovibles frente a las herejías que surgirán en todas partes. Pero si alguno descuida obtener la preparación necesaria, será barrido por errores que tengan apariencia de verdad. En nuestras reuniones campestres, los sermones deben ser predicados de tal manera que preparen a los oyentes para dar con mansedumbre y respeto una razón de la esperanza que hay en ellos. Se me ha mostrado que tan solo unos pocos en nuestras iglesias conocen por sí mismo qué constituye el mensaje del tercer ángel. Este hecho debiera hacernos ver la necesidad de clases bíblicas, especialmente en nuestras reuniones campestres. Debiera haber clases diarias para estudiar la Biblia. Debiera darse instrucción en los asuntos de la fe y la experiencia cristiana, y debiera haber momentos de oración ferviente. Entonces, la influencia de nuestras reuniones campestres no sería de un carácter tan transitorio, sino que dejaría una impresión duradera. Fin de la cita. Fíjense, mis amados, la importancia de conocer las razones de nuestra fe, el cual es el mensaje que debemos dar, tener esa seguridad. Fíjense también en la importancia de compartir, de instruir a la iglesia. Me llama la atención que al hacer esto, tendríamos mucho menos tiempo de andar mirando los defectos de los demás, los defectos de la misma iglesia, porque hoy cientos de predicadores solo andan mirando los defectos de los demás. Cada uno de nosotros centraría su atención en su propia vida y tendría solo tiempo para dar el mensaje a aquellos que lo necesitan, para tocar la trompeta de advertencia. Mis hermanos, esto es de vital importancia que nosotros lo entendamos. Me llama la atención la cita que dice que si descuidamos esta preparación, seremos barridos por las herejías que vienen con apariencia de verdad. Hay herejías por todas partes. Hay herejías que se enseñan aún dentro de las filas de nuestro pueblo. Pero nosotros debemos identificarlas y debemos estar atentos a denunciar esas cosas para que los sinceros no sean engañados. Párrafo número 5, página 28. Demostrar los mensajes en la vida diaria.
El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primer ángel y del segundo. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlas en la vida diaria, porque eso es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración, con el fin de comprender estas grandes verdades. Y nuestro poder para aprender y comprender serán exigidos hasta el extremo. Los mensajes que se deben no solo entender, sino vivir. Demostrarlos con lo que diariamente vivimos, nuestro testimonio. Fíjense, mis hermanos, que depende de eso, no solo la comprensión del mensaje, el poderlo predicar, sino nuestra salvación. Seremos colocados en momentos difíciles y debemos tener comprensión clara de lo que hemos creído. Como dice en la parte final, nuestro poder para aprender y comprender será exigido hasta el extremo. Seremos exigidos, por lo tanto estemos preparados. Párrafo 6. El Evangelio y el mensaje de los tres ángeles son inseparables. Debe proclamarse la justicia de Cristo. El mensaje de la justicia de Cristo debe proclamarse de un extremo de la tierra hasta el otro. Hay que despertar a nuestro pueblo para que le prepare el camino al Señor. El mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia a un mundo que perece, es muy sagrado, muy glorioso. Que la luz se encienda como una antorcha. La Iglesia de Dios debe revelar misterios que aún los ángeles ansían contemplar, que profetas, reyes y justos desearon conocer. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Notemos aquí lo completo que es este mensaje de Apocalipsis 14. Es un mensaje que presenta el Evangelio, las buenas nuevas. El mensaje del tercer ángel es un mensaje glorioso. ¿Por qué hoy se quiere echar por tierra este mensaje? ¿Por qué se desvirtúa la veracidad de los mensajes de los tres ángeles? De volvernos a Dios, a adorarlo, a reconocerlo como creador, de reconocer que el juicio ya ha comenzado, a no recibir las falsas doctrinas de Babilonia. En la caída de Babilonia está repleta de cada cosa que no se puede sostener con la palabra de Dios. Y el tercer mensaje es el mensaje de misericordia de Dios, donde Dios nos advierte para que no recibamos esas falsas doctrinas de Babilonia y asimismo las plagas. Así que es glorioso, mis hermanos queridos, poder predicar este mensaje, pero predicarlo, como dice el texto, con mansedumbre, con sinceridad de corazón. Como dice el apóstol Pablo, considerándonos a nosotros mismos. Párrafo 7. Predicar a Cristo incluye predicar sus verdades. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusas quien diga: no quiero saber nada más de estos mensajes especiales. Voy a predicar a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que deben llegar a la gente en el tiempo presente, cuando se están desarrollando eventos tan importantes. Fin de la cita. ¿No han oído ustedes hablar de que ya no importa la doctrina, que no hay credos, que lo que importa es aceptar a Cristo y levantar a Cristo? ¿No ha oído usted que ya esto es algo obsoleto, que esto pasó, que estos mensajes fueron para otros tiempos? Pues, mis hermanos, debemos despertar. Predicar a Cristo es predicar las verdades que están en la palabra de Dios. No podemos pasar por alto esta amonestación. No
prestemos atención a aquellos que tratan de desmoralizar al pueblo de la veracidad de estos mensajes y de la urgencia de predicarlos. Nadie que predique a Cristo puede presentar la verdad a medias o maquillar, peor aún, esa verdad. Párrafo 8. El medio ordenado por Dios para restaurar su imagen moral en la humanidad. El Señor no cerrará el tiempo de gracia hasta que se haya predicado el mensaje al mundo, pero debemos darle a la trompeta un sonido cierto para que el nombre del Señor pueda ser glorificado. Se ha de realizar una gran obra al presentar ante el mundo las verdades salvadoras del Evangelio. Este es el medio ordenado por Él para refrenar la ola de corrupción moral. El mensaje del tercer ángel ha de avanzar con poder y debe ser un medio para restaurar la imagen moral de Dios en la humanidad. Los mensajes que provienen del cielo son el único poder que unirá los corazones del pueblo de Dios. Es su propósito que la gente entienda estos mensajes como el último mensaje probatorio que se dará a un mundo caído. Fin de la cita. El Señor no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mundo esté amonestado. Es el cumplimiento de Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, o sea, solo entonces, vendrá el fin. Se ha de hacer esta obra, mis hermanos queridos, sin reparos, una obra de amonestación. El mundo necesita saber estas verdades. Estos mensajes deben ser presentados, y Dios hará lo demás. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que la gente entienda que estamos en la parte final, que se dará un mensaje que probará el mundo, y sobre todo a este mundo caído, que cada vez quiere saber menos de Dios. Párrafo 9. Proclamar el Evangelio completo. En estos últimos días, es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes de los tres ángeles. Todas nuestras acciones deberían estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes de los tres ángeles están unidos entre sí y se encuentran revelados en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 6 hasta el final. Hay que proclamar por el mundo el Evangelio completo. Fin de la cita. No podemos predicar un mensaje amputado, un mensaje a medias. Debe ser presentado el mensaje completo. Y estos mensajes están en armonía con las buenas nuevas de salvación. Párrafo 10. Los mensajes forman una perfecta cadena de verdades aceptados uno tras otro. Muchos que aceptaron el tercer mensaje no tuvieron experiencia en los dos mensajes anteriores. Satanás entendía esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que tuvieron experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino al santuario celestial. Muchos vieron la perfecta cadena de verdades en los mensajes angélicos, y con mucho gusto lo aceptaron. Los abrazaron uno tras otro, y mediante la fe siguieron a Jesús hasta el santuario celestial. Se me presentaron estos mensajes como un ancla para sostener al grupo. Y en la medida que las personas los reciben y los entienden, son protegidas de los muchos engaños de Satanás. Fin de la cita. Ay, mis hermanos, ¿cuántas veces ignoramos los dardos del maligno? ¿Cuántos hoy están enredados, ahogados en sus propias teorías, en sus propios engaños? Pero no son engaños que han surgido del corazón de ellos, son aquellos que Satanás ha traído para confundir. Y estos confundidos se encargan de confundir a otros. Hay una perfecta cadena en las verdades del Señor. Párrafo 11. No son doctrinas desconectadas.
Tenga en cuenta que las doctrinas sostenidas por los adventistas del séptimo día son el evangelio que Dios dijo que debe ir a todos los pueblos, lenguas y naciones. La justicia por medio de un Salvador crucificado y resucitado, el mensaje del tercer ángel y la fe de Jesús son amplios esbozos de la verdad eterna. Estas importantes verdades probatorias no son doctrinas desconectadas, no son unidas y opiniones sueltas e inconexas. La verdad, la palabra del Dios vivo es el pan de vida. Las verdades conforman una cadena de variadas gemas preciosas. La persona y la obra de Cristo es un sistema de verdades completo. Cristo es su centro viviente y están unidas en un grado todo práctico y esencial. La salvación de las personas mediante la fe en Cristo Jesús, esa fe en Jesús reduce el yo a una capa de menudo polvo sobre la balanza. Fin de la cita. En esta penúltima cita que compartimos con ustedes, encontramos la conexión de las verdades de Dios. Yo repito, es increíble cómo hoy se trata de echar por el suelo, como dice Elena de Foix, esos hitos, esas columnas de la fe adventista. Pero por más que lo intenten, por más que se vengan contra ella todas las huestes del maligno, no podrán, porque el Señor está al timón. Último párrafo, página 31. Verdades reveladas una tras otra. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. Y el Señor no guiará a los que procuran comprender este mensaje de modo que realicen una aplicación de la palabra que debilite el cimiento y quite los pilares de la fe que han hecho de los adventistas del séptimo día lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando una tras otra, a medida que hemos avanzado en la línea de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son hoy verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia y que vieron la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad, tal como lo hubieran hecho para encontrar tesoros ocultos, y sabemos que el Espíritu Santo nos estaba enseñando y guiando. Fin de la cita. Ay, mis hermanos queridos, esperamos que esta reflexión sea de ayuda para todos nosotros. Que este llamado que nos hace el Señor a través de su sierva, no lo pasemos por alto. Fíjense en esta última cita, unas verdades que han sido reveladas una tras otra, que son el distintivo de la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia del montón, es una iglesia con un mensaje definido, es un pueblo al que Dios le ha dado estas verdades, verdades que no son aceptadas y verdades que muchos se han levantado para tratar de derribarlas. Que Dios nos ayude a sostenernos firmes siempre y no olvidemos que somos partícipes de este mensaje, que somos los mensajeros, los ángeles de Apocalipsis 14. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, y gracias por compartir el mensaje de Dios.